La Biblia tiene enseñanzas terribles, es misógina, homofóbica, discafóbica, apoya la esclavitud, los sacrificios, la pedofilia, el asesinato, la tortura, la violación, es antifamilia, antimoderna, anticiencia. No entiendo cómo puede ser una guía moral. Hoy vamos a responder a este video. Primero que todo los invito a suscribirse y a activar la campanita. Este es mi primer video, así que apreciaría mucho si le dan apoyo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios o si quieres que te salude en un próximo video. Sin nada más que decir, comencemos. Ok, primero que todo no le veo la misoginia, ya que en un versículo atrás también se habla de los fluidos inmundos del hombre. Cuando un hombre descargaba semen, debía de purificarse y debía respetar un corto tiempo de impureza ceremonial. Ninguna de estas descargas hacían al hombre o a la mujer pecar, solamente es ser impuros ceremonialmente. Esto promovió la higiene en la antigua Israel, aún las descargas de semen o menstruación eran parte de la higiene. Esto creaba una obvia separación entre el sexo y la adoración a Dios. Para el mundo moderno esto parece ser normal, pero en el mundo antiguo era común el adorar a los dioses teniendo sexo con prostitutas en el templo. Dios no quería esta asociación en su adoración. Ahora la Biblia es homofóbica porque condena a muerte a los que cometan actos sexuales con un hombre, rebajándose así a la postura de una mujer. Ok. ¿Qué pasa con el adulterio? ¿Qué pasa con la zoofilia? Y entre otras cosas más, estás siendo ritualmente impuro, por lo tanto es abominación ante los ojos no solamente los de Dios. Además eran leyes importantes que no podían ser erradas, sobre todo por la situación en la que estaba el pueblo hebreo. Vamos a ver. El hombre que ministra en cosas santas, que profesa ser el intérprete de la voluntad de Dios, no debe tener nada en su persona ni en su manera que no puede contribuir a hacerlo respetable a los ojos de aquellos a quienes ministra. Por el contrario, si tiene algún defecto personal, cualquier cosa que lo vuelva despreciable o despreciable, su utilidad se verá gravemente perjudicada, sí, no totalmente impedida. Dado que las cosas visibles ejercen una fuerte influencia en las mentes de los hombres, cualquier enfermedad física o malformación del cuerpo en los ministros de religión, que perturba las asociaciones o excita el ridículo, tiende a restarle peso y autoridad al oficio sagrado. La santidad de los sacerdotes era externa y relativa, ya que las impurezas internas no se menciona. Nunca se promulgó una ley más sabia, más racional y más conveniente en relación con los asuntos sagrados. Vale, aquí hay un error. La Biblia no condena específicamente la práctica de la esclavitud. Da instrucciones de cómo deben ser tratados los esclavos, pero no la prohíbe del todo. Muchos ven esto como si la Biblia permitiera todas las formas de esclavitud. Lo que mucha gente no entiende es que la esclavitud en los tiempos bíblicos era una forma de esclavitud muy diferente a la que se practicaba en los siglos pasados o en muchas partes del mundo. Algunas personas elegían ser esclavos para tener cubiertas todas sus necesidades por sus amos. No estaba basada en la raza. La gente no era esclavizada por su nacionalidad o por el color de su piel. La gente se vendía como esclavos cuando no podían pagar sus deudas o mantener a sus familias. Ahora los sacrificios siempre se han visto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a los animales para proveerles ropa. Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. Después de que el diluvio retrocedió, Noé sacrificó animales a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios requería de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? El sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de la Escritura, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios requería el sacrificio de animales, para proveer el perdón de pecados de manera temporal y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Los sacrificios de animales han concluido, porque Jesucristo fue sacrificio máximo y perfecto. Vale, tenemos que tener en cuenta esto. Las mujeres iban a incorporarse a la tribu hebrea a través del matrimonio, para adoptar las formas de sus maridos. Virgen era otra forma de decir mujer soltera, por lo tanto, elegible para el matrimonio eran chicas jóvenes que obviamente no estaban involucradas en el libertinaje y la inmoralidad asociadas con la adoración a Baal. Por lo tanto, no estaban implicados junto con los hombres y mujeres adultos.
Estas vírgenes crecieron y se dieron en matrimonio con hombres en Israel. El día de reposo era una marca distintiva de los judíos y generalmente lo observaban con el mayor cuidado e incluso con escrupulosidad podrían proporcionar carne y hacer otro trabajo que no se podía hacer antes. También pueden repeler a un enemigo, dar agua al ganado, etc. Aunque se ordenara positivamente un mero descanso, su diseño mostraba que el día debía dedicarse a los deberes religiosos. Leer la Biblia, etc. La ley en el Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para varios actos: asesinato, secuestro, bestialidad, adulterio, homosexualidad, ser un falso profeta, prostitución y violación y muchos otros crímenes. Sin embargo, con frecuencia Dios mostraba misericordia cuando la pena de muerte debía ejecutarse. En última instancia, todos y cada uno de los pecados que cometemos merecen la pena de muerte porque la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios, Él mostró su amor por nosotros al no condenarnos. Cuando los fariseos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio ante Jesús y le preguntaron si debía ser apedreada, Jesús respondió: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los cristianos nunca deben alegrarse cuando se ejerce la pena de muerte, pero al mismo tiempo no deben pelear contra el derecho del gobierno de ejecutarla sobre los perpetradores de los crímenes más viles, ya que Dios le ha concedido al gobierno la autoridad para determinar cuándo es meritoria la pena capital. Aquí es donde yo pregunto, en este versículo donde se aprecia la tortura, pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia sobre la tortura? La Biblia reconoce la existencia de la tortura. En una parábola, Jesús habló de un siervo que fue convertido a los carceleros para ser torturados. La Biblia también registra las historias de muchas víctimas de torturas. En todos los casos, vemos que los piadosos son víctimas de la tortura, nunca los perpetradores de la tortura. Como individuos no debemos buscar la venganza. La venganza pertenece solo al Señor. Además, como individuos no tenemos autoridad para castigar a los malhechores de la sociedad o para extraerles confesiones. Por lo tanto, como individuos no podemos tener licencia para torturar. Infligir dolor intenso a los demás está mal. Solo Dios puede imponer el castigo con justicia perfecta. La razón por la cual se puede pensar a primera vista que lo que dice tiene algo de razón es porque algunas traducciones de estos versículos no expresan la idea original del hebreo. Este problema se ha agravado debido a algunas traducciones que indican que el hombre obliga a la mujer a tener actos sexuales o se acuesta con ella a la fuerza. Pero lo cierto es que la palabra hebrea tapas puede tener significados variados. Al considerar otros pasajes donde se usa la palabra, podemos ver que algunas veces no involucra la fuerza, y por ende no tiene que ver con la violación. La palabra hebrea tapas, simplemente significa asir, tomar algo en la mano, y capturar o apoderarse de algo. Es el verbo que se usa para tocar el arpa o flauta. Tomar, asir, capturar no indica en sí mismo algo en cuanto al uso de la fuerza. Adicionalmente, es claro según el contexto inmediato de Deuteronomio 22 que no se está lidiando con la violación en los versículos 28 a 29. Sabemos esto por dos razones principales. Primero, los versículos 25 a 27 dan un ejemplo claro de violación. En este caso, un hombre viola a una mujer, ella da voces, pero está en el campo y nadie está allí para ayudarla. El texto dice que el hombre que cometió tal crimen debía morir, pero los israelitas no debían hacer nada a la joven, no hay en ella culpa de muerte. Es interesante que, en este caso claro de violación, el texto usa una palabra completamente diferente. La palabra traducida a la forzar en el versículo 25 es el término hebreo chazak, pero en el versículo 28 se cambia intencionalmente el verbo atapas. Es claro que Jesús no se refería a despreciar a nuestros padres, ya que también está escrito que debemos honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ser un discípulo de Jesús significa que debemos seguirlo a donde quiera que Él nos guíe. Para ello tenemos herramientas a nuestra disposición. Tenemos la palabra de Dios, la cual es la guía de cómo debemos vivir, y de igual manera, tenemos el Espíritu Santo que nos guía y enseña. Esta es la guía que debemos seguir para ser discípulos.
Esto significa que si otras personas nos dan algún consejo, alguna opinión, o consuelo que va en contra de lo que el Espíritu nos está guiando, entonces tenemos que tomar la incómoda y algunas veces difícil decisión de mantenernos firmes en nuestro pacto de ser obedientes a nuestra fe. Jesús nos dice que debemos estar dispuestos a renunciar a lo que sea necesario para ser su discípulo. Lo mismo ocurre con cualquier relación o amistad. Ok, vamos por partes. No permitirás que tu ganado genere con un tipo diverso. Esta prohibición probablemente tenía la intención de desalentar una práctica que parecía infringir la economía que Dios ha establecido en el reino animal. No sembrarás tu campo con semillas mezcladas. Esto también fue dirigido contra una práctica idólatra, es decir, la de los antiguos sabianos, o adoradores del fuego, que sembraron diferentes semillas, que acompañan el acto con ritos mágicos e invocaciones. Pero la razón de la prohibición fue probablemente más profunda, porque aquellos que han estudiado las enfermedades de la tierra y las verduras nos dicen que la práctica de mezclar semillas es perjudicial tanto para las flores como para los granos. Tampoco te llegará una prenda de lino y lana. Este precepto, como los otros dos con los que está asociado, fue diseñado con toda probabilidad para erradicar alguna superstición. Debe observarse que la ley no prohíbe que los israelitas usen muchos tipos diferentes de ropa juntos, sino solo los dos especificados, y las observaciones e investigaciones de la ciencia moderna han demostrado que la lana, cuando se combina con el lino, aumenta su poder de eliminar la electricidad del cuerpo. La Biblia anticiencia. La Biblia está escrita para ser entendida en su contenido religioso y teniendo en cuenta que transmite sus enseñanzas con el lenguaje y los recursos literarios propios de la persona que escribe y en el contexto cultural del lugar y de la época. Una persona que cree en Dios sabe que tanto las verdades de fe como las de la ciencia proceden del mismo Dios. Conclusión. La Biblia no es misógina, homofóbica o discafóbica. La Biblia no apoya la esclavitud, la pedofilia, los asesinatos, la tortura o la violación. La Biblia no es anticiencia, antimoderna ni mucho menos antifamilia. Lo que pasa es que eso es el Antiguo Testamento y Jesús vino a cambiar todo eso. Güey, el Nuevo Testamento tiene cosas bastante horribles también, pero digamos que te creo. En el Antiguo Testamento vienen los 10 mandamientos, entonces ¿qué? ¿Ya no cuentan? Oh, claro que cuentan. Jesús también dijo que venía a cumplir la ley. O sea que Jesús viene a cambiar todo y al mismo tiempo hacer lo mismo. Tiene perfecto sentido. ¿Qué tal la parte que dice que no debemos usar ropa de hilos diferentes si no le hacemos caso? Es que eso necesita contexto. Esa regla ya no aplica en estos tiempos. Ajá. ¿Y la parte que dice que ser homosexual es aberración? ¿Esa ya tampoco cuenta? Ah, no, esa sí cuenta. La Biblia es clara, es un pecado inmutable. ¿Ves? Esos dos no solo son del Viejo Testamento, son del mismo libro, el Levítico. Toman los versículos literalmente, excepto si no te convienen. No, compañero. No es por eso. Hay que tener claro que en la Biblia hay diferentes tipos de leyes. Está la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales se denominan ukimot chukka en hebreo, que significa literalmente la costumbre de la nación. La ley civil y judicial. Estas leyes se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas, y abarca todas las leyes morales, excepto los 10 mandamientos. La ley moral. Las leyes morales se refieren a la justicia y el juicio, y a menudo se traduce como ordenanzas. Se dice que el Mishpatim se basa en la naturaleza santa de Dios. Como tal, las ordenanzas son santas, justas e inmutables. La ley moral es la que perdura sobre las otras, y muchos sucesos o costumbres que aparecen en la Biblia no eran aprobadas por Dios. Que estén escritas y aparezcan no significa que ante los ojos de Dios estaba bien, y otras simplemente eran para cumplir un propósito que hoy en día ya no es necesario o simplemente se ha perdido ese significado. Por eso es que muchas cosas que salen en la Biblia no se pueden ejercer en la actualidad o de forma universal. Bueno, pues esto sería todo, así que, sin nada más que decir, yo me despido. I can take you far, far